Continuamos analizando la actualidad con historia porque se mantiene la expectativa y la incertidumbre respecto de lo que va a ser esta definición presidencial 2025 en Chile y que también tendrá que resolverse respecto de lo que van a ser los candidatos al Congreso, que acompañarán justamente a quienes tengan la competencia de llegar al Palacio de la Moneda para poder gobernar en entendimiento, con unidad o con confrontación. Hay sectores que hablan de la polarización que se ha generado en esta campaña y, por cierto, cada programa hacemos este análisis y evaluación de lo que está ocurriendo junto a Carlos Méndez, sociólogo y antropólogo de la Universidad de Ámsterdam, y que hoy nos convoca también para analizar esta expectativa que hay en la derecha, porque siguen las confrontaciones. ¿Continuará Evelyn Matei en carrera? Hubo algunos planteamientos de que se iba a bajar, posiblemente la pretendían bajar por decisión de algunos sectores que gobiernan en las sombras. ¿Cuál es la visión que tú tienes, Carlos, respecto de este actual escenario de la derecha? Mira, la situación de la candidata Evelyn Matei es bastante delicada, porque dentro de su mismo, no solamente su partido, Renovación Nacional, sino que también en la alianza de Vamos Chile, está... Chile Vamos, claro. Perdón, Chile Vamos, está, digamos, hay sectores antagónicos. Y si bien nosotros hace un par de semanas hicimos una crítica que son sólidas sobre las encuestas, realmente el futuro, el porvenir, la permanencia o la salida de Evelyn Matei como candidata depende de las encuestas. Eso es lamentable. Pero hay una búsqueda de entendimientos. Hubo primera etapa en esta confrontación que se ha ido dando en la derecha, una carta escrita por varios empresarios y también dirigentes y representantes de la sociedad civil que de alguna manera llamaban a la unidad, a la búsqueda de un entendimiento, porque la señal que provenía desde el oficialismo y que logró una candidata única, que ya están centrándose en torno a un relato, están preparando un programa. Contrariamente, en la derecha hay tres posibilidades. Hay una visión mucho más radicalizada que la representa Johannes Kaiser y también José Antonio Kast, y que no concuerdan en entendimientos con Evelyn Matei. ¿De qué forma se puede llegar a concluir eso? Porque no tienen tampoco la posibilidad de llegar a lista única. Bueno, te agrego que también hubo una carta de 71 alcaldes del sector que piden lo que tú acabas de señalar, piden una lista única de parlamentarios a las elecciones y también un candidato. Hay un gran temor en la derecha particularmente porque se ha ido consolidando esta fuerza de izquierda y centro-izquierda, aglutinando distintas fuerzas políticas, porque ya no son 9 partidos los que están conformando esta coalición que plantea como líder de esa coalición a la candidata comunista Janet Jara, quien ha dicho, no solamente yo represento al Partido Comunista, represento a todo un sector del progresismo y particularmente a los sectores que han sido del actual gobierno, del oficialismo. Así es. Bueno, dentro de esos sectores hay un partido pequeño, pero como muy bien decía Vladimir Ilich Lenin, hasta el más mínimo aliado es importante. Van sumando nuevas fuerzas. Claro, y que es el partido Igualdad, que critica, está dentro y fuera del gobierno de Boris a la vez. Y de alguna manera han sido opositores a la gestión del presidente Boris y todas sus promesas de campaña. El otro también es un partido pequeño que tiene bastante importancia en la zona norte chico, denominémoslo así, en los sectores agrarios, que es el anterior MAPU Obrero Campesino, que tiene una confederación de trabajadores y de cooperativas campesinas, agrarias más bien. Y por otro lado también, esperemos que pronto se adhieran los dirigentes de la Central Única de Trabajadores. Se siguen sumando fuerzas entonces hacia el sector de la izquierda y esa es la gran preocupación que existen en las fuerzas opositoras hoy al gobierno, Renovación Nacional, UDI particularmente, Evópoli, que forman parte de Chile Vamos, pero también de republicanos, del social cristianismo y también de lo que representa Johannes Kaiser. Johannes Kaiser ha dicho que no se baja, él va a llegar a la papeleta en noviembre,
y también lo ha manifestado Bueno, José Antonio Kast. Pero en un reciente debate que se realizó en la región del Biobío, hablando de la descentralización, claro, se vio también muy entusiasta la candidata Janet Jara hablando de la importancia del llamado a la unidad, de hacer un análisis claro. con visión de Estado y que no sobra nadie. Y que curiosamente coincide en parte ese discurso por parte de Evelyn Matei, llamando a la moderación, al entendimiento, que no haya esta suerte de polarización que ya han manifestado algunos sectores que hacen el análisis y que esto está generando un mal precedente para lo que va a ser la definición de diciembre. Bueno, esto no me bajo, ya lo hemos oído hace tiempo. O sea, acuérdate que la candidata, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Udanovich, se bajó. Y se bajó a pocas horas de que había que inscribir la candidata y... Para las primarias. Claro, apoyó a Carolina Toá. Falta muy poco ahora hace unos días, perdón, para la inscripción. Claro, el 16. Exactamente. Y hace unos días, acuérdate que se bajó también Trivelli. Marcelo Trivelli, que no convocó a nadie. Bueno, sí, él quería que la Democracia Cristiana lo nominara, pero no fue así. Porque no tenía elenco la Democracia Cristiana tampoco, como para apoyarlo. Claro. Bueno, y así un montón, digamos, que si hacemos la lista, tendríamos un programa, hay más de 500 o 600 inscritos, digamos. De candidatos con aspiraciones a ir en esta carrera. Pero quien sí logró las firmas fue Marco Enrique Sominami. Ya, pero mira, otra cosa más sobre Matei que no dijimos. A Matei le soltaron la mano. Uno de ellos fue el ex, y eso tiene que ver con los empresarios, como tú señalabas anteriormente, de los que financian la campaña, que fue don Carlos Larraín, que fue presidente de Renovación Nacional hace un tiempo, y una figura notable dentro de dicho conglomerado político, y dentro del sector y dentro del empresariado. Pesa mucho justamente la definición que hace públicamente en una entrevista que se le realizó, y justamente mencionó que su candidato era Kast y prácticamente a él le iban a pegar, pero en el fondo él se había inclinado por ello. Y nosotros no le estamos pegando, solamente estamos dando cuenta de ello. Avisando. Claro, pero de alguna forma la importancia de esa definición es que hay muchos de los parlamentarios que recibieron financiamiento para su campaña, responden a ciertos intereses de este sector que justamente Carlos Larraín lidera, y que obviamente es lo que está generando inquietud, porque habría presiones de algunos sectores empresariales para que haya una definición clara y que se baje la candidatura de Evelyn Matei. Claro. En cambio, otro sector sí busca que se mantenga, porque representa una visión mucho más moderada y que busca el entendimiento, y como lo ha manifestado públicamente en las últimas apariciones y en los últimos debates, que aquí hay una necesidad de lograr un entendimiento por el bien de Chile, porque no sobra nadie, y que la idea de las miradas polarizantes no van a ser beneficiosas para la ciudadanía. Las campañas electorales, tú lo has dicho muchas veces, se van más por lo emocional que por lo racional. No quiero ser materialista histórico, pero a mí lo que me preocupa es quién pone la mosca. En todo esto, o sea, no es fácil, se sabe, digamos esto de juntar 36.000 firmas, hay varios que no lo han logrado. Y también lo que viene después, la publicidad, la campaña, quién pone, ¿no es cierto?, los pesitos, o los dolarcitos, o los eurocitos. Y no solamente en materia presidencial, porque también a nivel parlamentario se produce esa misma discusión. Si te interesa este tipo de análisis, como lo estamos presentando, actualidad con historia, como lo realizamos cada programa, te invitamos a que le des un dedo para arriba, un like, un me gusta, para que puedas compartirlo también con tu entorno familiar, de amigas, amigos, porque la idea es que tengas información de primera mano, con un análisis de proyección, y puedas tomar una buena definición en las elecciones de noviembre próximo. Queremos agradecer a cada una de ustedes que nos sigue, a cada uno de ustedes también a lo largo de todo el territorio nacional y también más allá de nuestras fronteras, porque nos permite ir llegando a distintos lugares. Ya hemos superado los más de 1.000 suscriptores y les invitamos a que sigan invitando a más personas para que sigamos ampliando nuestra red de información para que puedan tener este tipo de contenidos. Agradecemos justamente las propuestas de temas que nos han llegado a través de nuestra plataforma
Medio Cero, el canal que puedes encontrar en YouTube y también en nuestras redes sociales, o también sintonizarnos a través de las distintas plataformas de los cable operadores en regiones y también en la provincia de Aconcagua, San Felipe, Los Andes y alrededores a través de la frecuencia de Preludio Radio FM. Lo decíamos, a nivel parlamentario también, financiamiento. Claro. ¿Qué sucede en particular con Marco Enrique Minamis? Porque Sí, juntó sí. sus 36.000 firmas, pero él ha dicho que forma parte también Bueno, de un grupo de progresistas dentro sí, de Latinoamérica. sí. Pero mira, antes de Puebla, él siempre ha tenido problemas con dentro de la izquierda, o de las izquierdas, con este asunto de, bueno, muy grave, y no sé si jocoso o medio, bueno, muy grave en campañas anteriores. Él ahora ha dicho de que esta sí que sí, porque coloca como ejemplo, digamos, para darse una posición de izquierdista, se compara con Salvador Allende, que fracasó tantas veces, ¿no es cierto?, en 3 o 4 elecciones, y después a la de 1970, bueno, triunfó. Él ha reclamado que no se le considera para participar dentro de las primarias y es porque también, obviamente, los partidos que organizan no le dan la visa o el permiso para poder integrarse y es lo que cuestiona. No saben de quién él es hijo, porque acá, digamos, cada uno coloca, ¿no es cierto?, su nivel, ¿no es cierto?, todos somos hijos de alguien, pero algunos somos más hijos que otros. En su caso eso lo hace pesar, y dentro de las esferas, ¿no es cierto?, de las clases medias, es importante, digamos, es nieto de es rector de universidad, alcalde prestigioso de La Reina, Fernando Castillo. En fin, su madre, su padre tiene, digamos, una importancia muy grande dentro de las izquierdas, pero eso es pasé con posé, digamos, ya que él estuvo tantos Pasado años pisado. también en Francia. Pero yendo, mira, al asunto plata, él tuvo un problema muy grave con Jorge Arrate. ¿Te acuerdas cuando Jorge Arrate se dejó el Partido Socialista, se fue al Partido Comunista? Entonces fue candidato de ese sector y entonces salieron a hacer la recogida dentro de Sudamérica. Cuando conviene es la patria grande, ¿viste? En otro momento nos vamos por otro lado. Pero en dicha oportunidad, Arrate acusaba a Meo que le había choreado las platas que le correspondían, que venían de La Habana, de Cuba. Y entonces él tuvo que ir, ¿no es cierto?, y ahí lo paró, a Venezuela. En esa época todavía estaba Chávez. Entonces, siempre esas cosas, digamos, han sido media turbias. Pero a la gente no le interesa, digamos, cuando va a votar ahí, claro. Meito, o como le diga, Marquito. Y la otra que tuvo también más o menos fue un asunto con Brasil. Había unos empresarios que le facilitaron un avión. Se hicieron muchas investigaciones en el CERVEL. En el CERVEL había otra conducción, no la actual, precisamente. Y al final llegaron a algún arreglo, donde el que tuvo que hacerse responsable de las platas que faltaban fue, no sé... El encargado electoral. O el protesorero o alguien. Bueno. Particularmente mencionaste el tema justamente de Brasil y en algún momento dijiste Puebla. Eso. En términos generales, rápidamente, para quienes no nos sintonizan, Puebla era un grupo que se asoció con el fin de buscar un entendimiento entre sectores progresistas y ahí estaba justamente Brasil, ahí estaba Chile con algunos de estos representantes y justamente Marco Enrique Minami pertenecía a ese sector. Él lo fundó. Agreguemos el mérito. O sea, hay que tener mucha labia, mucha presencia, porque quien creó el Grupo Puebla fue Marco Enrique Minami. ¿Quiénes más se integraban? El primero que convenció fue AMLO, al expresidente de México. Uh-huh. Y después trazó una gran amistad con el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, uh-huh. Y todo el kirchnerismo, etcétera. Perfecto. Eso como para ir teniendo un poco de contexto. Pero hoy, ¿quién lo estaría financiando? No sé. pero sí dicen las malas lenguas. A mí me recuerda un poco, ¿no es cierto?, lo que hizo Jane Fonda con el que era fue primero su marido, un gran activista político norteamericano, y después tuvo un hijo con él, y marido también, Tom Hayden. Tom Hayden, en la época aquella de la guerra del Vietnam, esta niña, Jane Fonda realmente era una niña, realmente fue muy valiente, rompió, digamos, prácticamente con casi todo el sector
de Hollywood y fue a Vietnam, se tomó una foto, en fin, no voy a hacer toda la memoria, pero lo pueden buscar ustedes, pero ella financió las actividades en las cuales ella participaba también, en las actividades políticas y agitativas de Tom Hayden en Estados Unidos. ¿Tú quieres hacer una suerte como de parangón con la...? No, pero déjame decirte cómo lo hacía. En esa época estaba comenzando los cursos de video, y entonces la Jane Fonda, con el extraordinario físico que tiene, digo, soy un fanático de Jane Fonda, con todo respeto, agrego, digamos, de que ella hacía clases, y creo que incluso lo hace, para gente mayor, hacía clases de gimnasia, no por video, pero entonces se vendían los videos y todo ese dinero iba para la recaudación, para las actividades políticas y activismo que hacía Tom Hayden. Y como te decía, ella lo acompañaba. Ya decíamos... En la época, digamos, también del hipismo, de Woodstock, etcétera. Ya decíamos que habían ciertas cuitas que quedan ahí bajo la alfombra en lo que es la élite de estos partidos de izquierda, y que justamente serían parte de estas pasadas de cuenta y que por eso no se les permite el acceso y que han tenido que buscar nuevas alternativas para llegar a ser candidatos. ¿Pero quién estaría financiando? ¿Tú quieres hacer un parangón tal vez con la esposa que es animadora de televisión? Que la ayuda, es una esposa leal, fiel, buena compañera, ¿no es cierto? Gran animadora además. Del Festival de Viña. Animó el último Festival de Viña, y creo que vinieron. Entonces, sobre el otro dice que con esa contrato que va a hacer Karen Dockenbailer, va a financiar la campaña o las deudas que queden, ¿no es cierto? Porque tema como para ir evaluando el Festival de Viña en febrero. Entonces, ¿qué tal será el impacto si es que realmente le arrastra votos y algo de ello puede influir en la carrera política de Marco Enrique Sominami? Pero también van surgiendo otros personajes. Pero fíjate, hay otra cosa. La cuestión esto no, lo que estamos haciendo no es broma, joda, ni cosa, porque todo tiene que ver con qué, o sea, el candidato se inscribe, todavía no se inscribe, no se ha inscrito, porque tienen que revisar la firma, el CERVEL es bien estricto en eso, ya, se inscribe. ¿Qué lugar viene a ocupar, digamos, Marco Enrique Sominami en la elección presidencial? En esta competencia que nosotros hemos narrado ahí, crítica, confrontacional entre un sector y otro, ¿a dónde viene y a qué viene realmente Marco Enrique Sominami? Se formaría un bloque que estaría torpedeando las aspiraciones de Janet Jara. De Janet Jara, sí. Uh-huh. Aquí son todos, hay que aprender mucho inglés, digamos, para saber los nombres, Karen, Janet, Evelyn, etcétera. Son todos nombres de inmigrantes, en su mayoría. Sí, no precisamente de Sudamérica. Bueno, ¿a qué viene este muchacho? ¿A quién le va a hacer sombra? ¿A quién le va ha hecho afirmaciones, pero realmente que, a Janet Jara nada. O sea, ya él anunció de que Janet Jara no ganará en segunda vuelta, ya en forma categórica, o sea, agarró todas las encuestas esas de las que se habla, ¿no es cierto?, y ya le hizo todos los cálculos, y que entonces ella no gana en segunda vuelta. Ahora, ¿ganará él? ¿Se posicionará él es para comentar, para que nuestros televidentes y nuestros auditores razonen sobre esto, digamos, todo esto, cómo puede llevarse los próximos meses. No es un puente que está generando hacia el progresismo o sea esta izquierda que estaría liderando Janet Jara, pero tampoco es una búsqueda de entendimiento con otros sectores que son más duros, que como Kaiser o José Antonio Caz o Evelyn Matei. Claro, está en la otra vereda. Y hace una propuesta económica realmente desconocida, o sea, peor de todas, digamos, las que hay por ahí, las que se han presentado. Es bastante pobre, digamos, lo que está planteando. Claro, porque él plantea de alguna manera que hay que tener una respuesta... Antipartido, se me olvidó eso, antipartido. Bueno, eso me recuerda un poco lo que era la postura de Michelle Bachelet, que ella era suprapartidaria prácticamente, no quería tener definiciones o presiones de los partidos políticos y tomar un liderazgo que iba mucho más allá y que fuera más de carácter ciudadano. Tal vez ha querido retomar esa bandera que Michelle Bachelet le dio muy buenos resultados.
pero en este caso hay ya una coalición fuerte que se ha estado conformando con Janet Jara a la cabeza y con lo que estábamos hablando en un comienzo, que es el temor que siente la derecha que puede justamente llegar al poder, y desde allí surge esta exigencia de sectores empresariales, de líderes políticos de la derecha, de lograr un entendimiento entre los distintos candidatos que están en carrera y tengan una candidata o un candidato único y una lista única parlamentaria para hacer frente a esto. Oye, otros políticos que andan dando vuelta, iba a decir como dando la hora, pero es lo que sucede, por ejemplo, con Franco Parisi, uh-huh. que también aparece Pamela Giles. También aparece Parisi en particular como un candidato outsider, o que pretende de alguna manera llenar un espacio dentro del espectro de centro, pero él se reconoce de derecha, más que de representante de la izquierda progresista o de la izquierda propiamente tal. Pero también, como lo mencionas tú, Pamela Giles en algún momento tuvo su aspiración, llegó al Congreso y ahora ha ido cambiando de tienda política, y que va de la mano nada menos que con su marido, que claro, justamente se les reconoce públicamente entre los jóvenes como los abuelos. Claro, claro. Pero ahora estaría justamente asociándose a la campaña de Franco Parisi y Pamela Giles. Así es, así es. Que en el fondo es buscar el acomodo de mantenerse en el poder a como dé lugar. No hay que olvidar que tampoco ella, Pamela Giles, cuestiona duramente al actual gobierno y también a Janet Jara y a todo el equipo que se está conformando, pero ella también representa un sector que es de la élite y de familias que tienen negocio y que tienen trascendencia en Chile. Yo nunca la vi vendiendo calcetines afuera, digamos, de Catedral, donde estaba antes la tienda Cafarena. Cafarena, claro, porque también es de... Y sabes, te lo digo un poco picado, porque estas cosas molestan. Ella hizo una apología sobre la pobreza y la riqueza y otras cosas más en relación con la candidata Janet Jara, que uno diría estaría más cerca de ella que de otro, ¿no es cierto?, que de Parisi. La denosta prácticamente, o sea, dice que realmente no vivió, digamos, en Conchalí, vivió un poco tiempo, que después se mudó, que realmente... Que no es pobre prácticamente. Y si fue pobre por poco tiempo. No tanto, no es como para, digamos, andar lloriqueando. Siempre prácticamente repito lo que ya he dicho. Entonces, es un análisis clasista y claro, despectivo. Exactamente. Y además, fíjate que del punto de vista de su candidato presidencial, Franco Parisi, lo arreglo, ¿no es cierto? Ya prometió, así como en su momento Jara prometió 750.000 pesos mensuales como sueldo básico, este señor, este economista, ofreció, ¿no es cierto?, una nueva ley, ¿no es cierto?, para retirar fondos de los fondos previsionales. Y que fue una de las banderas principales que ha enarbolado Pamela Giles, justamente, claro, de liberar más fondos de las pensiones para ir en ayuda de los más pobres. Vamos a ver cómo eso se responde también. Oye, y la otra persona que se nos saltó la otra vez es la senadora Sepúlveda, Alejandra Sepúlveda, que ingresó al Senado como militante, candidata del Frente, ¿cómo se llama? Regionalista Verde Social, o exacto, sea, del partido de Mulet. Exacto. Bueno, en la elección, las primarias, no apoyó a Mulet, sino que apoyó a Janet Jara. Uh-huh. Y es lamentable verla, digamos, cómo se cuela en la foto, digamos, esta que el otro día presentamos en el programa pasado, digamos, uh-huh, de los equipos. Realmente se ve nota una disputa que hay entre ambos, entre Mulet y Sepúlveda, digamos, de a ver quién se saca una foto. La foto de familia está más cerca de Janet Jara. El Festival de los Codazos, como se conoce internamente, bueno, justamente quiénes son los que aparecen en primer lugar en torno a las figuras que más se destacan, claro, de un sector político a la hora de las elecciones. Pero a raíz de eso mismo también hay Festival de Codazos, también por el hecho de cómo va a quedar conformada la lista única de parlamentarios. Eso, sí. Y lo mencionábamos también en el programa anterior. No había una presencia mayoritaria de mujeres en el equipo programático, porque decíamos que estaba Luis Eduardo Escobar principalmente, estaban otros destacados economistas de distintos sectores, pero veíamos poca presencia femenina.
Todo indica que la lista unitaria que va a presentar la izquierda va a ser mayoritariamente de mujeres. Esa es un poco la apuesta que nosotros estamos evaluando. Sí. Pero aquí en el caso de Carol Cariola, la diputada comunista que ahora también va a aspirar a otro cargo en el Congreso, iría de la mano de su actual pareja. Y bueno. Tomás de Rementería. Sí. Recordemos que también él, un ex PPD que se cambió de vereda, se fue al Partido Socialista, y ahora son pareja y llegó a la Cámara justamente. Llegó al Senado, digamos, Senado en reemplazo. De la mano de Isabel Allende, que tuvo que renunciar o la renunciaron por el afer aquel, digamos, de la Fundación Allende. Y del intento de la venta de la casa. Claro. Y obviamente este escenario también va a generar disputas internas. Por lo visto está muy movido el ambiente político en lo que es tanto la izquierda, porque tiene que ir elaborando el programa de gobierno para presentarlo antes de la inscripción el 16 de agosto, junto con la candidatura. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la derecha? Ya lo hemos analizado y que hay todavía expectativas, que hay sectores que le llamamos fuego amigo, han planteado la necesidad de que no siga en carrera y que se despeje el camino para José Antonio Kast. Kaiser de alguna forma también ha dicho que va a seguir en la papeleta, todavía sigue revuelto el ambiente y aún no hay claridad. ¿Va a haber lista única en la derecha? Muy difícil, porque ya han sido categóricas las posturas de que se quieren mantener las dos posiciones, tanto Matei convocando a un entendimiento y unidad, pero que también hay cosas insalvables, sobre todo porque le han hecho una campaña sucia en las redes sociales, con distintos bots o con aquellos que son adherentes de Kast o Kaiser que la han intentado desprestigiar. Y eso es lo que ha llevado a una caída en las encuestas. ¿Qué es lo que va a suceder? Es un escenario que va a seguir abierto y lo vamos a seguir analizando y tomándole el pulso a medida que se vaya acercando la fecha de las elecciones. Pero también hay otros aspectos que dan cuenta de la importancia del entendimiento y de la unidad que se requiere pensando en el bien de Chile a largo plazo. Hemos dicho, se requieren políticas más allá de gobierno o un plan de gobierno, un plan con políticas de Estado. Y no se ha escuchado aún a ningún candidato hablar tal vez de un gobierno de unidad nacional que tienda a trascender lo que sea una administración transitoria de 4 años, sino que piensa en un país de largo plazo, en materia de educación, de salud, de vivienda, de trabajo. Y es por eso que hay expectativas. Pero uno de los ejemplos de lo que está enarbolando justamente la candidata Evelyn Matei es la labor que está realizando el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que ha tenido que aplicar también una política de mayor fuerza para erradicar el comercio ilegal en lo que es el barrio Meix, con los denominados toldos azules. Y allí es donde justamente ha tenido que lograr un entendimiento con el delegado presidencial, que es Frente Amplista, y justamente para dar una respuesta que exige la ciudadanía. Y eso es un ejemplo claro que debiera seguirse, según lo plantea Evelyn Matei. Claro, y también el desalojo de 7 liceos, ¿no es cierto?, de Santiago, que incluso algunos tienen el temor, algunos analistas tienen el temor de que podría haber sectores, minúsculos por cierto, que estarían propiciando un nuevo estallido social para octubre, por supuesto. O sea, es otra manera de embarrar la cancha, y nada menos que muy cerca de las elecciones sería muy lamentable para el país, y dadas las condiciones que está teniendo el país desde el punto de vista económico. ¿Quiénes estarían ahí detrás de eso justamente intento de generar esta mayor efervescencia en octubre? Son los grupos que prácticamente no se sientan representados prácticamente por ninguno de estos sectores, ni de la derecha ni de la izquierda, porque no dan respuesta a ciertas necesidades, pero ya lo hablábamos también en programas anteriores, que hay células dormidas que generan estas expectativas que pueden originarse con enfrentamientos, una confrontación dura, compleja. La falta de un etos, como tú has señalado en otro programa. Uh-huh. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una unidad nacional, un proyecto país, el fracaso que han tenido 3 intentos, ¿no es cierto?, de una nueva constitución, va sumando, y eso hace perder expectativa, orientación. Ahora, en ese sentido, Janet Jara, de mantenerse en esta línea de unidad, de entendimiento, claro,
¿tiene mayor opción de poder llegar a la segunda no vuelta? sé, y pero yo respondería, ¿no es cierto?, a quienes critican el término que nosotros hemos usado, que es algo más profundo, de Jaralandia. O sea, Jaralandia podría ser también, bueno, otros le hablan, plantean que su proyecto habla de la jaraneta, gente de su sector. Claro, pero nunca hemos hablado de Jarazuela, que podría ser algo más despectivo, diciendo acá no se va a pretender llegar a una similitud de lo que ha ocurrido en Venezuela. O Jara y el País de la Maravilla, pero o sea, tiene que ver, ¿no es cierto?, de que ella está buscando un proyecto, es lo que tiene que ver con el relato. Vamos a ver cuál va a ser su relato en pocas semanas más. Exacto, porque justamente ya el propio Eduardo Escobar, que recordemos es un economista que trabajó mucho tiempo en el Fondo Monetario Internacional y también fue asesor de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos, es hijo de un ex ministro del gobierno de Alessandri, en la historia estamos recordando, y por cierto también es hijo de este ministro que también fue parte del gabinete de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces eso da cuenta de una amplitud de mirada de la izquierda y de la centroizquierda que se ha organizado en una lista única, claro, y también con una candidata única. O sea, el proyecto ya no es comunista. Y obviamente el proyecto ya no es solamente los partidos de gobierno, está la democracia cristiana. Y es la expectativa que hay en los partidos de derecha, justamente. Va a haber unidad, va a haber entendimiento, sigue pendiente una resolución porque aún hay tiempo, se le acaba, eso sí, el próximo 16 de agosto, que es la fecha de inscripción de los candidatos a la presidencia, al Congreso y también la presentación de los programas de gobierno que se le va a ofrecer a la ciudadanía. Esperamos que este análisis les permita dar un poco más de claridad para que ustedes tengan una decisión clara al momento de ir a votar en noviembre próximo en primera vuelta, y si hay una segunda vuelta también tener claridad de cómo proceder. De esta forma concluimos este análisis, pero en un próximo capítulo seguiremos profundizando estos aspectos con Carlos Méndez en Actualidad con Historia.